Dale, ¿qué haces? Y güey, pero ¿y otra vez estás jugando a esta boludez? ¿Por qué? Salí, juega algo copado, como hago yo, como hace la gente normal. ¿No querés que te explique cómo es el juego? Por ahí te termina gustando a vos también. No, ni pedo. Dame la bocha, me voy a jugar con los pibes. Déjame joder con esto. ¿Qué te pasa? ¿Tenés miedo? Qué boludez. Pero bueno, a ver, contame cómo te gano, así me podía jugar. Mira, yo te voy a armar una historia y vos a partir de la historia definís tu personaje. Con estos dados vas a definir si lo que estás haciendo está bien o mal. Bueno, la verdad no te entiendo, pero ponele. ¿Y después? Para que alguien como vos entienda, te tengo que contar acerca de Garion Roll. Bueno. Soy Ariel Cascallares, soy el fundador, socio, coordinador de Garion Roll. ¿Qué tal? Mi nombre es Reinaldo Galaburri, soy uno de los coordinadores de Garion Roll. Garion Roll. Garion es el nombre de uno de los protagonistas de una saga de David Eddings. La saga se llama Las Crónicas de Belgara. Garion es un nombre que a mí me pareció muy simpático y fácil de pronunciar, fácil de recordar. Y Roll por obvias razones. Bueno, estamos en el principio de Almagro, sería entre Almagro y Caballito, que es Yatay 105. Estamos a una cuadra de Rivadavia y a 2 cuadras de Rivadavia y Avenida La Plata. Ahí muy cerquita de la parada de la estación Río de Janeiro del subte. Los juegos de rol, básicamente, podría decirse que son un juego de mesa, porque en su mayoría se juega uno sentado alrededor de una mesa, en donde los jugadores interpretan un personaje y entre todos van narrando una historia. Juegos de rol son como actuar un libro en el que el libreto no está prefijado. Están prefijadas las ideas principales de la historia, pero no el guión de cada uno de los personajes. Dentro de esa historia, cada jugador interpreta las decisiones que va a tomar su personaje y se es responsable por ellas. Hay un director que va, digamos, guionando cómo se van desarrollando o entrelazando las decisiones de los jugadores para a veces concretar un objetivo o simplemente ir armando la historia. Muy simpático este tipo, pero la verdad que no aprendí cómo se juega. ¿Vos me vas a mostrar eso? Bueno, para tener un poco de paciencia que tengo que presentar los personajes. Uf, va. Bueno, el tema es el siguiente. Con la imaginación. Principalmente con imaginación. No hace falta tener mucha. No importa si nunca jugaste con la imaginación a ese grado o mucha gente piensa que no tiene imaginación para jugar, eso es mentira. O sea, principalmente con imaginación. Y después se le suma la cantidad de herramientas que tienen los juegos de rol, los manuales que marcan lo que son las pautas, las reglas, los dados, las hojas de personaje que indican los límites físicos y sociales y mentales del personaje que interpretás. Así que, pero principalmente la imaginación. O sea, usando la imaginación uno puede ya jugar rol sin ninguna otra herramienta. Los juegos de rol, entonces, tenés dos tipos de participantes. Uno es el director del juego. El director del juego crea una historia o va narrando una historia que puede estar prefijada. Esa historia puede ser inventada o puede ser basada en algún manual de rol o en alguna historia, en alguna novela, en algo, cualquier fuente de inspiración para el director del juego. Lo que se prefija son los lineamientos, hacia dónde van a ir, partes, locaciones geográficas, etc. Y después, por otro lado, están los personajes dentro de esa historia. Los personajes
van a ser protagonizados o caracterizados por cada uno de los jugadores que haya. Entonces, ahí tenés en general dos opciones. El director del juego puede dar algunos lineamientos sobre qué tipos de personajes se pueden hacer, y en base a eso cada jugador decide qué tipo de personaje va a realizar dentro de los parámetros iniciales que pone el director del juego. O está la otra opción, que es que el director no da ningún tipo de lineamientos y cada jugador hace absolutamente lo que quiera dentro de ese universo en donde se va a jugar. Sí. Bueno, entendí cómo se juega, pero ¿de qué trata? No me Bueno, dijiste qué trata. pará. Hay muchos juegos y todos tienen temáticas distintas. Bueno, a ver, la cuestión es la siguiente. Es una herramienta de lo que serían terapias de psicología en principio, pero fueron llevados después a una actividad lúdica desde los 70 en adelante. El origen de los juegos de rol arranca por el año 1970 o la década de los 70. Gary Gygax era un fanático de los juegos de miniaturas, juegos de guerra. De repente se encontró con que había un montón de opciones para variar eso, y para hacer la historia larga corta, creó todo un sistema en el que se podían caracterizar los personajes y con eso abrir un montón las posibilidades de juego. Ese primer juego de rol que él inventó se llama Dungeons and Dragons, o Calabozos y Dragones en castellano, que hoy por hoy es el juego de rol más popular también, ¿no? Bueno, la idea hoy en día es casi como la diva del rol, porque es, digamos, a donde más acude la gente a la hora de jugar rol. Supongo que porque se siente identificada con la que sería la literatura fantástica o el arte fantástico. No es difícil interpretarlo. Un personaje que fuera un guerrero, un mago. No es tampoco tan difícil dirigirlo a la hora de que la gente entienda o se pueda poner en lugar de un personaje de una historia fantástica medieval. Porque casi todo el mundo, si no leyó, al menos vio una película o una serie o un dibujito animado, He-Man, lo que sea, donde hay espadas, donde hay magia. Entonces, por ese lado es algo bastante fácil de acceder y de proveer. A partir de que él crea este juego, se empezaron a crear un montón de otros juegos de rol, ambientados en general en todo tipo de folclore, de cultura urbana, ¿sí? Entonces hay juegos de rol de fantasía medieval, hay juegos de rol de fantasía gótica, vampiros, hombres lobos, fantasmas, brujas, demonios. Hay juegos de ángeles versus demonios, hay juegos que están basados en películas como Star Wars, o como Star Trek. Hay juegos que están basados en animes como Macros, que acá se le conoció como Robotech. Y también se usa mucho también la mitología urbana que ronda alrededor de los libros del autor H.P. Lovecraft, que sería la llamada de Tulu o Cthulhu, depende de quién lo quiera pronunciar. Está, ok, eso lo entendí, pero no me ibas a contar sobre el club Garion. ¿Pero qué importa eso? Y sí, ahora quiero saber, me empezaste a contar. La historia del club. Bueno, el club como tal nació en el año 2012. Yo me uní a Garion Roll en el 2011, junto a Ariel. Y más o menos un año después decidimos armar un club. En principio para jugar nosotros, que fue siempre la idea fue armemos un club para poder jugar más seguido nosotros, tener la excusa para jugar y bueno, poder invitar a la gente conocidos y tener un lugar donde jugar más seguido. Garion Roll empezó como una iniciativa personal con mi esposa. Nosotros acabábamos de terminar una sociedad incipiente con unos amigos de otro rubro, nada que ver, absolutamente nada que ver. Nosotros en esa época, con mi grupo de amigos, jugábamos rol bastante periódicamente y dentro de eso nos gustaba mucho, tratábamos de jugar tan seguido como se podía dentro de la vida familiar.
Yo ya estoy casado hace casi 18 años y bueno, tengo muchos de mis amigos que están en pareja o están casados también hace mucho tiempo. Entonces, bueno, era todo un desafío. Y bueno, y un día dijimos, bueno, ¿cómo podemos continuar con esto de emprender, ¿no? Y dentro de la búsqueda de en qué emprender, decidimos empezar a hacer bolsitas para los dados de rol. Con eso nos empezaron a preguntar, primero las bolsitas eran lisas, después nos empezaron a preguntar si las bolsitas podían ser bordadas o si podían tener alguna imagen. Entonces empezamos a averiguar, nos encontramos con que sí, se podían customizar las bolsas. Después nos empezaron a preguntar si las bolsitas venían con dados, y entonces empezamos a averiguar cómo era esto de empezar a traer dados al por mayor. Empezamos a comprar dados y empezamos a ofrecer bolsitas, dados, y bueno, y así se fueron surgiendo los diferentes productos que fuimos trayendo, sí, hasta bueno, traer manuales, traer juegos de mesa. Y una vez que empezamos con eso, nos empezamos a dar cuenta que esto cada vez demandaba más tiempo, y ese tiempo lo que hacía era que cada vez pudiéramos jugar menos. Entonces un día veníamos, allá por 2012, veníamos con Rey de la casa de mi hermano Sebastián, que era en ese momento el otro socio, y decíamos, che, ¿cómo puede ser que tengamos un local de rol y no juguemos rol, ¿no? Entonces se nos ocurrió armar un club. Conseguimos muy cerca de la casa de Rey y mi casa, que nosotros vivíamos en ese momento muy cerca uno del otro. Encontramos un lugar, un comité del Partido Radical. Les preguntamos, por supuesto nos preguntaron juegos de qué, les explicamos que eran los juegos de rol. Les encantó la idea como actividad cultural, y empezamos los viernes a la noche a hacer jornadas mensuales. El club se fundó, en principio era una unidad básica de UCR acá en Avellaneda y Río de Janeiro. Funcionaba, bueno, como siempre, un viernes al mes a la noche. Y a partir de ahí simplemente no hizo más que crecer. La realidad es que creo que jamás jugamos tan poco rol como cuando empezamos a fundar el club, porque fue a la inversa. Si bien lo disfrutamos de una manera increíble coordinar el club, pero al ser dos, durante un tiempo también estuvo el hermano Dariel con nosotros en el club, pero básicamente éramos Dariel y yo. Requería mucho tiempo y mucha energía armar el evento, coordinar las mesas, y después, bueno, generalmente o estábamos ahí ayudando a los jugadores, a los masters, o nos sentábamos a jugar, pero el club nació así. Después el club, el comité nos empezó a quedar chicos, y entonces empezamos a hacer las jornadas del club en una IPF que está en Yatay Díaz Vélez, que es muy grande, y bueno, nada, no nos hacían ningún tipo de problemas, las mesas eran muy cómodas, tenían un montón de espacio. En ese momento el club tenía entre 18 y 35 personas más o menos en las jornadas mensuales, y bueno, en la IPF entraban, pero muy cómodamente, más de 50 personas, 60 personas, así que nos servía bárbaro. Entonces empezamos a estar ahí en la IPF, y de a poco fuimos creciendo, y de repente en fines de 2016, principio de 2017, tuvimos la primera jornada del año en 2017, en febrero, y nos encontramos con que había 75 personas en la IPF, y habíamos copado completamente la parte del Serviclub. Fue bueno, algo que nos puso muy contentos, por supuesto, pero también nos empezó a preocupar la comodidad de la gente, el servicio que nosotros brindamos. Entonces vimos la necesidad de poder abrir un espacio físico que permita que se puedan desarrollar las campañas de rol, que son la esencia de los juegos de rol.
Una campaña es una historia que empieza un día y termina, puede tardar años en terminar, meses en terminar. Entonces, eso no se podía dar en las jornadas. Entonces, bueno, empezamos a buscar opciones. Inicialmente íbamos a ir a un local al centro, no se dio. Y bueno, y terminamos acá, que es el local de la familia de un amigo nuestro, que es parte del equipo de Arion, que se llama Roger. Hablamos del tema, les pareció piola, bueno, así que todo el verano, lo que fue diciembre, enero y febrero de diciembre de 2017, enero y febrero de 2018, estuvimos a full acomodando el lugar, haciendo compras de stock, compras de equipamiento para el local, y el 3 de febrero de 2018 abrimos las puertas al público. Espera, antes que nada, porque tengo una duda. Esto lo entendí, pero ¿por qué todo esto parece un documental lo que me estás contando? O sea, hay entrevistas, hay zócalo, hay como una música. Bueno, para. ¿Me dejas seguir? Sí, bueno. A ver, bueno. Los juegos de rol son una actividad recreativa que tiene muchísimas cosas positivas. Ayuda muchísimo a socializar, es una actividad inmensamente social. He visto cómo personas completamente desconocidas terminan siendo amigos, se van de acá a cenar, se van de acá a tomar algo, o se quedan acá jugando juntos. Y la actividad de los juegos de rol está muy relacionada con un grupo de personas también, inicialmente o originalmente, de alguna manera, no sé si marginados sería la palabra, pero sí considerados no tan normales, ¿no? Muchos de nosotros hemos sido víctimas de bullying en la primaria, en la secundaria, gente que no entiende cómo quizá no nos gusta tanto jugar al fútbol, u otros deportes, cómo nos gusta la literatura por sobre otras cosas, y tiene toda una cuestión que une y que amalgama a todo este tipo de gente. A mí me encanta cómo la gente, sin darse cuenta a veces, puede desarrollar su capacidad de interactuar con la sociedad. He conocido gente extremadamente introvertida que normalmente no sabe cómo resolver conflictos sociales normales, como estar en desacuerdo con alguien y no poder resolverlo discursivamente, y recurrir a la violencia o a la agresividad como un mecanismo de defensa, y de repente estar con un personaje teniendo la misma situación, pero como es un personaje y está a salvo, y si bien es el mismo, no es el mismo, la puede resolver tranquilamente, y después se da cuenta solo que en realidad era mucho más fácil de interactuar sin tener que llegar a la agresividad, ¿no? La verdad que eso a mí me gusta muchísimo, y es una de las principales razones por las que a mí me gusta fomentar la actividad. Por otro lado, en un mundo en donde hoy todos tenemos la vista en el celular, esta es una actividad que te fuerza a dejar el celular a un costado, a poder mirar a la cara al otro, a poder interactuar, y quizá para el que nunca jugó un juego de rol le puede parecer una actividad aburrida el juntarse a contar una historia, pero no hay nada más lejano que eso. Jugar rol es muy divertido, es muy común, yo que estoy todas las noches acá, es muy común escuchar estallidos de risa, estar constantemente, ver a la gente constantemente sonriendo, y eso es algo maravilloso, ¿no? Que no se ve, y sobre todo no se ve en otras cosas, ¿no? Yo veo gente de repente que hace deportes de competición, deportes de equipo competitivos,
Y muchas veces es muy común escuchar que se agarran a los insultos, no, que al final no me pasaste la pelota, sos un comilón, y todo ese tipo de cosas que se dan a veces en el deporte. Que uno, como le gusta, lo termina aceptando como parte de la cultura, ¿no? Pero los juegos de rol son completamente opuestos a eso, son inclusivos y favorecen la interacción, favorecen la actividad grupal, un montón de cosas. Entonces, eso me parece que es súper valioso y es algo que queremos siempre fortalecer y fomentar. Bueno, ¿y qué te pareció? ¿Quedó más claro ahora? Sí, qué sé yo, sí, la verdad que sí. Bueno, ¿querés probar? ¿Jugamos? Bueno, sí, yo me prendo. ¿Pero puedo ser cualquier cosa o vos me decís? No, que cualquier sea? cosa. O sea, puedo ser Messi. Sí. pues O sí, no, sí. no, para Messi no. Puedo ser Maradona o Maradona de Sí. pibe, como jugaba antes. O Palermo. Pero, si no, o sea, puedo ser como cualquier jugador. Sí, cualquier jugador. Sí, ya sé, ¿qué sabes de fútbol? Pero, ¿sabes quién le va a gustar esto a los pibes? Le voy a decir, vamos a armar una cancha. ¿Vos nos podés armar una de estas partiditas que armás vos? Sí, puedo armárselo. Ya los puedo llamar en 15 minutos. Si total, ya ni fui, no deben estar jugando. Así que bueno. Sí, yo sé. Me recabe, no sé, me re gustó. Vamos a jugar ahora. Vamos a jugar. Sí.